Buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, con auditorio. Pues ahora para comentar de los últimos acontecimientos, eh, empezamos con el asunto de la elección en el Estado de México. Una elección que desde el punto de vista de muchos analistas y de la opinión pública en general eh, significa eh, el ensayo de lo que puede suceder en la elección presidencial del 2018. Eh, Esto quiere decir que se va a dirimir en la elección del Estado de México o se van a medir las fuerzas de los principales partidos electorales del país, el PRI, el PAN y en este caso ya no el PRD, que está muy disminuido, sino el nuevo partido Morena. Eh, lo que destaca de esta situación electoral es que cada vez se enturbia más, cada vez influyen elementos adicionales a lo que es propiamente la elección del Estado de México. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque en el Estado de México el candidato del sistema priista de gobierno es Alfredo del Mazo, quien ha sido señalado por muchos medios y muchos comentaristas de tener vínculos con ciertos personajes que hoy están totalmente desacreditados y muy localizados ya, señalados ya como delincuentes en vías de proceso penal. Aunque a la hora de hacer frente a esta situación, Alfredo del Mazo diga que no es amigo del señor que dijo que era su amigo, que no tiene nada que ver con una persona a la que le entregó 80 o 800 millones de pesos, algo así, para programas en su estado, que es al señor Javier Duarte. Aquí el asunto se vuelve cada vez más delicado porque estamos en presencia de una situación inédita en nuestro país. Nuestro país desde hace muchos años viene aumentando, floreciendo la corrupción que siempre ha estado presente en el medio de los políticos profesionales o los mal llamados políticos, que para mí no son más que unos negociantes del poder público. Estos personajes cada vez fueron aumentando su liga, su interdependencia con el crimen organizado. Se habla en los estados de la República, en los municipios, aquí mismo en la capital del país, se habla de los vínculos de unos gobernadores con el cártel del Golfo, de otros con los Z, de otros con los de la nueva generación de Jalisco, de otros con el grupo, con el cártel de Sinaloa. En fin, pareciera que los cárteles tienen cada uno de ellos uno, dos o tres padrinos políticos, pero además pareciera que estos personajes de la política oficial a su vez tienen el apoyo de ciertos cárteles para llevar a cabo ciertas acciones que hoy se conoce ya sin tapujos como actos deliberadamente y totalmente delictivos. El enriquecimiento con fondos de procedencia ilegal, la malversación de fondos federales o fondos locales que tenían destino de ciertos proyectos y de ciertas áreas como la salud, como la educación, como la asistencia a determinados grupos vulnerables y que terminaron en las arcas y en las cuentas de los gobernadores o de sus familiares o de sus socios en negocios igualmente turbios. La lista hoy es realmente alarmante de lo que ya trascendió a la luz pública. El caso de Rodrigo Medina de Nuevo León, de Andrés Granier de Tabasco,
de Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borges que está escondido, Fausto Vallejo y su secretario, después gobernador sustituto, Jesús Reina de Michoacán, Rubén y Humberto Moreira de Coahuila, Roberto Sandoval y su fiscal que fue detenido en los Estados Unidos, y así podríamos seguir la lista abundante. Está también un caso, sí lo tenemos que señalar personalmente, directamente, de Thomas Yarrington, que también fue detenido en el extranjero, y casualmente todos los que han sido detenidos en el extranjero los han detenido la Interpol, y ha sido por la investigación de la Interpol o de las policías de esos países. Y el gobierno mexicano, la policía mexicana, prácticamente ha estado a la expectativa, aunque después quieren aparecer como que ellos fueron los que le siguieron la pista, y hasta dice Peña Nieto, estuvieron día y noche trabajando para localizar a estas personas. Bueno, ya nadie cree esos cuentos. Lo que sí hay conocimiento de la población, de los mexicanos, es que estamos viviendo una terrible crisis de descomposición en los representantes o los encargados del poder público de nuestro país. Porque no solamente son los gobernadores tienen una coordinación con el gobierno federal, sobre todo cuando pertenecen al mismo partido político y llevan a cabo el mismo programa y las mismas acciones en favor de determinados intereses económicos, sobre todo en los últimos 30 años, de favorecer a los intereses de las grandes corporaciones internacionales en materia energética, en materia de salud, en materia de agua, en materia de la industria minera y de otras industrias importantes. Eso es algo que nos debe mover a reflexionar y saber qué es lo que realmente está pasando en el país, porque esto no es más que el preludio de algo mucho más serio, mucho más delicado, que podría servir de pretexto incluso a nuestros queridos vecinos del norte para intentar una intervención directa ante la descomposición obvia, evidente, de quienes ocupan los cargos públicos en México. Pero hay que adelantar las cosas, hay que señalar con todas sus letras que quien ha propiciado toda esta descomposición es el proyecto de privatización de los bienes públicos de este país en favor de las empresas transnacionales. Ellos, los grandes corporativos y sobre todo el capital financiero internacional, que prohijó, que estimuló, que dirigió prácticamente estas acciones de gobierno desde Miguel de la Madrid para acá, son responsables de habernos incubado este microbio que hoy se ha convertido en una verdadera calamidad, en un verdadero, digamos, una situación que es muy grave para el país. No me atrevo siquiera a decir con precisión cómo podríamos denominar esta situación, porque es algo inédito, es algo que no se había dado en nuestro país, que los gobernadores, que los presidentes municipales, que el propio presidente de la República, tan felices de la vida, estén disponiendo de los recursos del país para entregarlos al extranjero. No es cualquier cosa. Y esto que estamos viendo ahora podría llegar a dejar al país sin ninguna autoridad moral, ética e incluso legal de sus principales, digamos, detentadores de los puestos públicos. Y me refiero también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Estamos en una
estamos en presencia de una situación inédita muy peligrosa para el país. A esto nos llevó la corrupción, a esto nos llevó la impunidad y somos los mexicanos, el pueblo de México, todos los que vivimos y queremos este país, los únicos que podemos salvar la situación. Tenemos que intercambiar puntos de vista, tenemos que comentarlo, tenemos que comprometernos a unir nuestros esfuerzos, a unir nuestros conocimientos para salvar al país. Suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no podemos ya fingir que no pasa nada. Está pasando y puede pasar, pueden pasar cosas peores. Entonces, más vale que nos hagamos responsables de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder más adelante. Muchas gracias y estaremos pendientes y comentando con ustedes lo que suceda. Hasta luego.